Bueno, venimos a un congreso del Movimiento Nacional Reformista, Agrupación Universitaria del Partido Socialista, que nos han invitado, digamos, a su congreso anual a toda la dirigencia del Frente Amplio, ¿no? Para que hablemos sobre la situación nacional, para que expresemos cómo la estamos viendo, qué pensamos que hay que hacer en el país, particularmente para los jóvenes, ¿no? Ese es el motivo de la visita. Y hablando justamente de los jóvenes, ¿qué opinión le merece el proyecto para empezar a votar a partir de los 16 años? Bueno, el proyecto tiene dos aspectos, ¿no? Un aspecto de oportunismo político. Evidentemente no es un gobierno que se ha preocupado en particular por los derechos de los jóvenes, ¿no? Si uno analiza cómo viven los jóvenes en la actualidad, ¿no? Es difícil decir, bueno, hay un 40% de los jóvenes de la franja que va entre los 15 y los 17 años que está por debajo de la línea de pobreza, ¿no? El 50% se atiende en el hospital público, no tiene obra social, y así sucesivamente. Entonces es difícil ver una preocupación por los derechos de los jóvenes. Creemos que lo hacen esencialmente para ver si en esa franja etaria pueden obtener los votos necesarios para la reelección de Cristina, ¿no? Ahora, al margen de esa intencionalidad, ¿no? Nosotros como dirigentes políticos no solo tenemos que juzgar la intencionalidad, sino también el contenido de lo que se propone. Nosotros propusimos prácticamente ese mismo proyecto hace 2 años. Victoria Donda y Claudio Lozano, 2 diputados del Frente Amplio Progresista, presentaron un proyecto que por supuesto el gobierno nunca consideró para que votaran de los 16 a los 18 años. Por lo tanto, evidentemente estamos de acuerdo con darle participación a esa franja etaria. Creemos que beneficia a la democracia y beneficia a la juventud. Usted mencionó una posible reelección desde el partido. ¿Qué opinión tienen de una posible modificación de la Constitución? Estamos absolutamente en desacuerdo. Justamente otro de los motivos de mi viaje aquí, y me voy a reunir con la dirigencia de mi partido, con la Victoria y el resto de los compañeros que dirigen Libre del Sur acá en Mar del Plata, porque el martes vamos a hacer una conferencia de prensa del Frente Amplio Progresista, porque vamos a lanzar una campaña de 1 millón de firmas de aquí al 30 de octubre en contra de la reelección de Cristina, en contra de la modificación de la Constitución, ¿no? Entre otras cosas, creemos que se tiene que respetar la Constitución, que se tiene que respetar la división de poderes, ¿no? Que se tiene que respetar el federalismo, que se tienen que garantizar los derechos sociales que la Constitución establece, en lugar de buscar cambiarlo para perpetuarse en el gobierno.